Agradezco mucho la invitación, Alan, y también tu presentación. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues bienvenidos sean todos a esta charla sobre diagnóstico de la enfermedad oclusal. Pues vamos a comenzar con la definición de enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad es la alteración del estado fisiológico en el cuerpo manifestada por síntomas y signos característicos. En 1946, Sigeriff fue el primero en diferenciar la salud de la enfermedad al definir que la medicina debía de desarrollarse en 4 etapas. La primera, que es la promoción de la salud. La segunda, la prevención de las enfermedades. La tercera, el tratamiento del enfermo. Y la cuarta, la rehabilitación. Entonces, vamos a hablar también sobre la historia natural de una enfermedad que se reconoce como la relación de eventos ordenados cronológicamente que aparecen durante el desarrollo de una patología cuando ésta no recibe tratamiento. Entonces tenemos 3 periodos. El primero es el periodo prepatogénico, el segundo el periodo patogénico y el tercero el periodo clínico o de enfermedad declarada. En el periodo prepatogénico vamos a tener la fase. En el periodo prepatogénico es la fase en donde no se ha iniciado aún la enfermedad y por lo tanto no existen ni cambios ni síntomas. Va a haber una interacción entre lo que va a causar la enfermedad, en este caso el factor patogénico, y el paciente. El nivel primario de prevención que se recomienda son las acciones encaminadas a no permitir que la enfermedad se desarrolle. No sé, en odontología sería, por ejemplo, aplicar flúor, en medicina general sería aplicar vacunas. Entonces, ese es nuestro periodo prepatogénico. Este es donde la mayoría de nosotros queremos atender al paciente, porque pues en este estadio pues es menos el tratamiento que él requiere, sería solamente fase preventiva. En el periodo patogénico es el periodo en el que la enfermedad se empieza a manifestar y se van desarrollando cambios que esta genera sobre el huésped o individuo, pero el paciente no se da cuenta, o sea, es imperceptible los signos y síntomas, bueno, los signos que la enfermedad puede provocar. Y el nivel secundario de prevención, pues en él se van a realizar actividades para mejorar su pronóstico y su tratamiento. Por ejemplo, no sé, alguna restauración como una incrustación o una, ¿cómo se llama? Eh, Puede ser también una colocación de una resina. Entonces, en el periodo clínico o de enfermedad declarada, pues ya van a existir cambios de grado perceptible y aquí vamos a entrar con procedimientos en donde involucren la rehabilitación y que la enfermedad pues tenga una limitante. Entonces aquí ya tenemos que hacer algo. Y pues esos son los 3 periodos de la historia natural de la enfermedad. Hablando específicamente sobre la enfermedad oclusal, tenemos que es el trastorno destructivo dentario más común y va a comprender todas aquellas patologías que estén relacionadas con la manera en que se relacionan los dientes, los músculos y las articulaciones temporomandibulares. Entonces, pues es un gran, abarca muchas estructuras. Como definición de diagnóstico, tenemos que la palabra tiene raíces griegas, en donde dia quiere decir a través y gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, un diagnóstico resulta de la síntesis o la suma del conocimiento científico y las experiencias clínicas que nos van a ayudar a identificar los signos y síntomas de una enfermedad. De preferencia cuando no tenemos el síntoma, a tratar de identificar los signos de la enfermedad antes de que se presenten los síntomas. Entonces, hablando del diagnóstico específico de la enfermedad oclusal, pues pareciera que abrir y cerrar la boca es uno de los actos más simples que puede hacer una persona, o sea, lo hacemos muy frecuentemente, pero sin duda el sistema estomatognático es uno de los sistemas más complejos y especializados que tiene el cuerpo. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de ese sistema. Si existe una alteración funcional en cada una de las partes del sistema nático o estomatognático, este responde adaptándose para seguir funcionando.
Y esta adaptación podría terminar con el tiempo en cambios patológicos que pueden ser desde leves, moderados o severos, y esto va a depender del grado de adaptación con el que pueda tener el paciente. Voy a hablar ahora de las funciones del sistema estomatognático, pues son actividades fisiológicas que son esenciales y lo que tienen de especial es que son muy relacionadas entre sí, están estrechamente vinculadas, ya que comparten las mismas estructuras para que se puedan ejercer estas funciones. Esas estructuras es el sistema nervioso central, los huesos, los músculos, masticadores y todo lo que tenga que ver con el movimiento mandibular, suprayoideos, infrayoideos, de la lengua también, articulaciones temporomandibulares, los dientes, obviamente, los labios, el movimiento de la lengua, las mejillas y la buena función de las glándulas. Porque recordemos que en todas las funciones pues necesitamos saliva para que pueda haber una lubricación y el roce de las diferentes estructuras de tejido blando pueda ser permitido. Las funciones de las cuales les voy a hablar va a ser la respiración, la deglución, la masticación y la fonética o fonoarticulación. Entonces, vamos a empezar con la respiración. Se necesita que haya un sistema eficiente para que se pueda realizar el metabolismo celular y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, porque es nuestra manera de obtener la energía. Entonces, sin esa energía nosotros no podemos satisfacer las necesidades básicas de nuestro cuerpo. Cualquier enfermedad que pueda afectar la respiración, pues da como consecuencia una disminución en la cantidad de la energía que recibimos. El aire va a ingresar al sistema respiratorio a través de las fosas nasales y a través de la boca, de la faringe y de la laringe. La entrada de la laringe va a estar cubierta por un pequeño colgajo de tejido blando que se llama epiglotis, que se va a cerrar de manera automática durante la deglución. Entonces, por eso, la respiración y la deglución pues prácticamente van de la mano. Esto se hace para que se evite el paso de alimentos o líquidos hacia las vías respiratorias o hacia la vía aérea. Ahora les voy a mencionar dos síndromes que pueden afectar la función respiratoria, pero tienen una repercusión en cuanto a la enfermedad oclusal. El primero que les voy a comentar es el síndrome de resistencia de las vías superiores. El segundo es la apnea obstructiva del sueño, pero son muy similares, pero el síndrome de resistencia de vías aéreas es como más leve. Entonces, esto va a ocurrir cuando el tejido blando de la garganta se relaja y permite el flujo del aire, perdón, no permite el flujo del aire mientras el paciente está dormido. Se parece mucho a la apnea del sueño, pero como les comenté, es menos intenso. Entonces, los síntomas que podemos percibir van a ser los ronquidos, la somnolencia en el día, problemas para que el paciente pueda conciliar el sueño, se va a sentir cansado y también puede tener problemas de retención de memoria. Entonces, las personas, o sea, ¿qué tiene que ver esto con la boca? Pues las personas que respiran por la boca en vez de por la nariz durante el sueño pueden crear un ambiente oral mucho más ácido que va a ser como un coadyuvante a que haya una erosión del esmalte dental y también caries. Entonces, en la respiración forzada, el pH promedio va a variar de 6.6, que pues está muy cercano al pH neutro, a 3.6. Entonces, esa variante pues va a depender de qué tanto tiempo te quedes con esos espasmos o con esa disminución, de qué manera te puede afectar esa disminución de permeabilidad en la vía aérea. Y actúa así porque tienes una resequedad en la boca. Entonces, esa serostomía pues resta eficacia a los factores de protección que tenemos en la boca gracias a la saliva, y eso hace que tú tengas un ambiente más ácido. Tenemos como pH crítico aquel pH en donde se pierden los iones de calcio y de fosfato, además de promover el crecimiento de las bacterias acidogénicas.
Entonces, ese pH crítico es de 5.5. Aquí tenemos reportado que pudiera llegar a bajar hasta 3.6. Entonces, por eso el hecho de que el paciente tenga estos síntomas, pues nos pueden hacer sospechar de que pudiéramos encontrar erosión. O cuando vemos un paciente y no sabemos el porqué de la erosión, pues también podríamos preguntar si tiene algún problema de ronquido o batalla para respirar de noche. A veces ellos no se van a dar cuenta tan fácilmente, por ejemplo, de los ronquidos, pero podemos pedir que se grabe mientras duerme o que su pareja nos informe si escucha o no que ronca. El siguiente síndrome es el de la apnea del sueño y este va a ser un trastorno que es potencialmente grave porque a diferencia del trastorno anterior, en este sí hay una, como pasan momentos en donde se detiene la respiración. Entonces se detiene, pasan segundos y luego se reinicia. Entonces los síntomas a los cuales nos vamos a encontrar van a ser ronquidos mucho más fuertes. Podemos también escuchar que hay jadeos al respirar o episodios en donde el paciente deja de respirar durante el sueño y esto es lo que agrava la situación porque pues no hay un correcto intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y esto pues hace que tengas una pérdida en la cantidad de energía que tú puedes recibir. Los factores de riesgo que podemos tener son el sobrepeso, también cuánto mide la circunferencia del cuello. Si eres hombre, eres más vulnerable. Si eres mayor o tienes una edad avanzada. Y también el consumo frecuente de alcohol, sedantes o tranquilizantes. También si el paciente tiene tabaquismo o sufre de congestiones nasales por algún tipo de alergia o sinusitis que padezca previamente. Y las complicaciones del síndrome de apnea del sueño, pues van a ser que van a sentir también fatiga durante el día, pero en este síndrome todo es un poco más grave porque pues el paso de oxígeno es menor y el paciente puede tener una descompensación y causar una hipertensión arterial. También puede sufrir síndrome metabólico, diabetes o incluso problemas hepáticos, sobre todo la cirrosis. Entonces, pues estas son consecuencias del síndrome de apnea del sueño. Y en boca, pues hablamos de la misma acidez y que nos puede bajar el pH de 6 bueno, el pH como promedio en un paciente sano varía de 6.75 a 7.25. Entonces, cuando hablamos de un 3.6, 5.5, 6, pues ya estamos cargados hacia lo ácido. Y eso pues puede ser una causa de erosión dental. Ahora les voy a hablar de otra función importante del sistema estomatognático que se llama deglución. La deglución es una serie de contracciones musculares que van a ser coordinadas en donde se va a desplazar el bolo alimenticio de la cavidad oral al esófago y esto va a pasar aproximadamente 590 veces. O sea, mientras estás, o sea, estas son contando si estás dormido o despierto y también si estás deglutiendo saliva o alimento. Entonces, esta es una función que es innata. Desde edad temprana se aprende a coordinar porque, pues, ¿cómo se dice? Tiene la comida, el paso de comida y el paso de aire se hacen en el mismo lugar y pues no puede ocurrir al mismo tiempo. Entonces, la decisión de deglutir va a depender de muchos factores, va a depender de qué tan fino es el alimento o qué tan bien ha sido hecha la masticación, la intensidad del sabor que se extrae del alimento y también del grado de lubricación del bolo. Por eso es tan importante también la calidad y la cantidad de la saliva que el paciente pueda tener. Durante la deglución, los labios van a estar cerrados y van a sellar de manera hermética la cavidad oral. Los dientes se van a pasar a una posición intercuspidia máxima y se van a estabilizar de tal manera o sea, esos dientes permiten que haya una estabilidad de la mandíbula, porque pues al momento de tener la intercuspidación, los músculos elevadores hacen funciones de posicionamiento y por eso cada vez que se deglute, el paciente puede ser llevado de manera fisiológica a una relación céntrica. La deglución va a tener tres fases.
la fase oral, que es voluntaria, la fase faríngea y esofágica, que son involuntarias. Entonces, en la fase oral, el bolo alimenticio se va a mover a la parte posterior de la lengua y se eleva el velo del paladar. Los músculos que están muy involucrados como elevadores y estabilizadores de la mandíbula, pues van a ser el temporal, el pterigoideo interno y el massetero. Y en esta fase oral, pues es muy importante que tengamos una correcta intercuspidación. Cuando nuestro paciente tiene desgaste excesivo, pues al momento de querer estabilizar su mandíbula puede batallar un poco más porque no tiene una correcta intercuspidación. Y en la fase faríngea, como les decía hace un momento, es involuntaria, vamos a tener una contracción de los músculos faringios, laringios y linguales para que el alimento o el bolo pueda pasar desde la cavidad oral a través de la faringe rumbo al esófago. Entonces, la actividad muscular faríngea va a abrir los orificios faringios de las trompas de Eustaquio, que normalmente están cerrados. Por eso, a veces cuando subimos mucho de altura, por ejemplo, no sé, de aquí en Monterrey, si vamos a Saltillo, o si nos subimos a un avión, te recomiendan comer chicle o masticar chicle, precisamente para que se te destapen los oídos, porque la presión de la trompa de Eustaquio se libera, el aire presionado se libera, y de esa manera, pues tú tienes esa recuperación auditiva de nuevo. Y en cuanto a la fase esofágica, va a ser también involuntaria. El bolo va a pasar desde la faringe hasta el esófago, es la que dura más y la respiración normal se va a interrumpir durante un segundo para que pueda haber este intercambio del alimento sin que altere la vía aérea, que no vaya a pasar para allá. Ahora voy a hablar de una enfermedad que está relacionada con la deglución o incluso puede ocasionar problemas con la deglución o dolor al deglutir, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta, desgraciadamente, es muy común y a mi parecer no siempre es atendida de manera correcta porque creo que mucha gente puede abusar de los medicamentos como tipo omeprazol o ranitidina y eso hace que pues no tengan la atención adecuada o la guía de un especialista, en este caso el gastro, para que pueda hacer que la enfermedad no avance. Entonces, para que se atienda en los niveles primarios y acaso en el nivel secundario de la enfermedad. Entonces, el reflujo es una afección en el cual los contenidos estomacales se devuelven del estómago hacia el esófago y este puede ser irritado y provocar una afección que se conoce como esófago de Barrett. Y este, desgraciadamente, es un precursor del adenoma esofágico. Entonces, hay que dar esta información a nuestros pacientes para que ellos no abusen de esos medicamentos con los que se sienten bien cuando tienen reflujo y sean atendidos por un gastro. Y los síntomas van a ser dolor en el pecho, pueden tener náuseas de manera frecuente, problemas o dolor al tragar, que se llama disfagia, tos crónica o que estén roncos. Y esto también va a ser va a ser que la erosión dental de manera intrínseca, que se conoce, pues seas más vulnerable por el contacto de estos ácidos del estómago con la superficie de los dientes y está muy caracterizado con la parte interna. Entonces, esta es una de las enfermedades que están relacionadas con la deglución que pueden afectar nuestra superficie dental. Ahora voy a ir con otra función que se llama masticación. La masticación, pues, es la fase inicial de la digestión. Los alimentos van a ser fragmentados en pequeños pedazos o pequeñas partículas para que pueda ser facilitada su deglución. En la masticación se van a usar los músculos, los dientes, labios, mejillas, lengua, paladar y las glándulas salivales. Entonces, en la masticación, pues es muy importante que haya buena calidad de saliva para que el bolo alimenticio pueda lubricarse y se haga como plástico y resbaladizo para que pueda ser más fácil la deglución. Y el papel que hacen los tejidos blandos es sumamente importante. O sea, es un conjunto, un trabajo en conjunto entre intercuspidación, movimientos excéntricos mandibulares, obviamente,
y también el efecto que hace, por ejemplo, la lengua para estar reposicionando el alimento en la superficie oclusal. El movimiento de cierre se puede subdividir en dos, que es la fase de aplastamiento y la fase de trituración. Entonces, hice este pequeño diagrama, lo puse en esta diapositiva, para que pudieran ver la fase de apertura, que es cuando es como el punto número 1, en donde la mandíbula se va a desplazar de arriba hacia abajo, desde la posición intercuspidia, hasta un punto en que los bordes incisivos, o sea, incisivo superior contra incisivo inferior, van a estar separados entre 16 y 18 milímetros. Esa es la fase de apertura. La segunda fase es la fase de aplastamiento, en donde vas a tener un desplazamiento de 5 a 6 milímetros hacia un sentido lateral a partir de la línea media y se va a iniciar la fase de cierre. Entonces, en esta fase de cierre, el alimento va a ser atrapado entre los dientes y se le denomina fase de aplastamiento. En una tercera fase, que es la fase de trituración del cierre, lo que va a pasar es que el desplazamiento lateral se disminuye hasta tener 3 a 4 milímetros solamente respecto a la posición del inicio, o sea, cuando apenas ibas a abrir la boca, y la mandíbula va a ser guiada por la máxima intercuspidación. Las cúspides dentarias van a estar una sobre otra y van a empezar a hacer el corte y el desmenuzamiento de ese alimento. Y pues el objetivo es que tengas eficacia masticatoria, o sea, que tengas unas cúspides altas y una fosa profunda para que tengas esa intercuspidación y la degradación del bolo alimenticio sea de manera pues más rápida y que te involucre menos energía, que sea más eficaz. Entonces, volvemos al punto, cuando el paciente tiene un desgaste excesivo en sus estructuras dentarias o tiene ausencia parcial de dientes, pues obviamente la fase de aplastamiento y la fase de cierre van a estar perjudicadas porque el diente no está ayudando a que tengas esa estabilidad mandibular y por eso el paciente puede tener problemas digestivos como metabolismo lento o estreñimiento incluso cuando los alimentos no son convertidos a un bolo que sea con una capacidad de resbalar y que tenga una consistencia plástica. También el hecho de que el paciente tenga ingesta de alimentos o algún tipo de síndrome tipo Sjögren, donde tengas por alguna razón serostomía, también eso va a ser una razón por la cual el paciente pueda tener problemas para poder hacer su masticación de una manera correcta. Vamos a hablar de las adaptaciones masticatorias cuando el paciente está sometido a cambios oclusales. Cuando digo cambios oclusales, puede ser desgastes, puede ser ortodoncia, puede ser fase de provisionalización, puede ser ausencia de dientes. Entonces, a todo lo que pase con los dientes, que pues nosotros tenemos esos factores modificables de la oclusión orgánica como, no sé, cambios de dimensión vertical, todo lo que nosotros le hagamos a ese paciente él lo tiene que sobrepasar, porque la función masticatoria es una función vital. Entonces, por eso es importante comprender de qué manera el paciente se puede adaptar. Tenemos tres opciones: la capacidad masticatoria, la adaptación masticatoria y la incapacidad masticatoria. La capacidad masticatoria, pues es como cuando todo está bien. Cuando tienes un bolo alimenticio que tiene partículas menores a 4 milímetros de tamaño y el bolo va a tener plasticidad, va a ser cohesivo, quiere decir que se mantiene junto y tiene esa capacidad de resbalar para que la deglución sea más sencilla. La adaptación masticatoria, aquí es cuando ya tenemos algún cambio. El bolo alimenticio tiene también tamaño menor a 4 milímetros de tamaño, pero el paciente necesita aumentar los números de ciclos de masticación, o sea, es decir, las veces que él mastica, y además va a haber un cambio en la fuerza que se aplica o inclusive en el patrón de movimiento de la mandíbula. Entonces, en este caso, el paciente tiene una adaptación masticatoria. Y cuando hablamos de la incapacidad masticatoria, pues aquí estamos como en el periodo más difícil, más grave, por así decirlo. El bolo alimenticio va a tener partículas más grandes de 4 milímetros, o sea, no está siendo correctamente triturado. No tiene suficiente plasticidad, por lo mismo que hay partículas grandes. Se batalla con la cohesión
y no resbala bien porque en estos pacientes es más o menos común que tengas una cantidad de saliva insuficiente. El paciente va a deglutir el bolo alimenticio sin que el bolo esté preparado para ello. Se va a notar como que le falta cohesión o que no está totalmente liso o plástico, y el paciente lo que hace para defenderse o adaptarse es cambiar la dieta o comer menos también. A veces disminuyen la felicidad que da, por ejemplo, al masticar, que está reportado que tiene una sensación calmante o que la gente se pone feliz cuando está masticando, como es relajante. Entonces, pues él al no poder, al tener esa insuficiencia o incapacidad masticatoria, pues lo que hace es cambiar sus hábitos. Entonces, pues esto no es algo muy adecuado porque pues obviamente podemos tener alguna repercusión metabólica. Y hablando de los cambios oclusales o la enfermedad oclusal, ¿cómo puede afectar a la masticación? Pues obviamente está relacionada con la incapacidad masticatoria, donde podemos ver fotografías donde el paciente tiene un pseudoprognatismo al desgastar sus dientes anteriores y perder la guía anterior, pues ya no hay ese equilibrio de los dientes de adelante protegen a los de atrás. El patrón de movimiento mandibular, en vez de ser vertical, por presencia de la guía anterior, se hace horizontal, y esto obviamente puede hacer que haya un cansancio en los músculos, un problema a nivel articular, como lo tenemos en la fotografía inferior derecha, donde se puede observar cómo el cóndilo mandibular no está en el centro de la cavidad glenoidea, está ligeramente desplazado hacia adelante. Entonces, todo eso pues, puede tener un trastorno temporomandibular, y también en las fotos inferiores, la central y la izquierda, podemos observar cómo el paciente tiene dientes muy cariados, que hace mucho tiempo que perdieron su intercuspidación. O sea, para que tú tengas un problema de intercuspidación, una repercusión en tu masticación, no es necesario que esperes a cómo está la foto, de que ya los dientes casi que restos radiculares, o sea, eso lo puedes tener desde que pierdes la altura o el ángulo cuspidio. Entonces, el diente tiene que caer la cúspide en el centro de la fosa y tener una estabilidad masticatoria dados a los puntos A, B y C de la oclusión para que tengas esa estabilidad. Entonces, cuando se pierde esa estabilidad, pues se empieza con una disminución de la dimensión vertical, que al principio es muy poco si el paciente no se atiende, porque como les mencionaba al principio de la plática, eh, el objetivo de un buen diagnóstico sería que tú atraparas, por así decirlo, al paciente cuando no está la enfermedad presente, no cuando ya empezó o cuando ya está muy grave. Entonces, el diagnóstico, el objetivo que tiene, pues es prevenir que no llegues hasta esos estadios en donde ya tengas un prognatismo mandibular o un pseudoprognatismo más bien, que puede desencadenar incluso en un problema ocluso muscular o articular. Entonces, pues esa es como mi intención de hablarles de este tema, sobre todo la prevención. Y también, por último, pero no menos importante, tenemos la función de la fonética o fonoarticulación, en donde el habla se considera como uno de los principales medios de interacción social que está relacionado estrechamente con las funciones del sistema anáptico. Entonces, ¿por qué? Porque pues la fonética también usa dientes, huesos, grupos musculares para que tú puedas hacer un patrón acústico y la correcta articulación de los sonidos. Entonces, simplemente si tú quieres aumentar el volumen de tu voz, pues simplemente separas más tus labios para que la caja de resonancia aumente, y con eso tú puedes llegar a más personas cuando estás en un lugar sin micrófono. Entonces, el efecto que hacen los dientes en la fonética, sobre todo los anterosuperiores, la coordinación que se hace con los músculos, que dura fracciones de segundo, para que tú puedas articular sonidos, pues es una de las funciones más complicadas para el ser humano. O sea, casi creo que primero aprendes a caminar y luego a hablar correctamente. Entonces, es por eso que se ocupa una mayor madurez a nivel cerebral y de coordinación de músculos, tejidos blandos como labios, o sea, músculos masticadores, tejidos blandos, lengua, y sobre todo que haya dientes que permitan el correcto paso del aire para que se puedan hacer los sonidos silbantes. Entonces, ¿qué tiene que ver la fonoarticulación o de qué manera la enfermedad oclusal me la puede afectar?
pues el paciente que ha perdido estructura dental puede tener problemas precisamente con esos sonidos silbantes, como la F, la V o la S. Entonces, cuando un paciente no puede pronunciar bien, se le llama dislalia. La dislalia puede tener una etiología psicológica o fisiológica por alguna razón, no sé, frenillo corto, por ejemplo, o por cuestión del desgaste dental. Entonces, eso también es algo que nosotros debemos checar. De hecho, cuando se restaura una guía anterior, cuando tú haces un grupo de 6 carillas o 6 coronas anteriores o toda la boca, se recomienda que dejes un tiempo, digamos, unas 2 semanas, al paciente en fase de provisionalización para que puedas capturar en otra posición, o sea, que el paciente no se sienta observado y hable de manera normal, que se lleve los provisionales a su casa para que él pueda checar con paciencia y que sus familiares también le puedan informar si hay algún cambio en la forma en el sonido de su voz o en la forma en la que él articula los sonidos. Otra cosa que también me gusta preguntarles cuando hago este tipo de procedimientos restaurativos es que les pregunto si son mujeres, si por ejemplo se pone el labial, o sea, la pintura en sus labios y si se manchan los provisionales eh, con el labial. Eso quiere decir que estoy invadiendo la zona neutra. O cuando se manchan también el borde incisal con el labio inferior, o también, si, pues bueno, si es un hombre y no se pinta los labios, pues también podemos checar si han notado alguna diferencia en cuanto a emitir un poco de gotas de saliva cuando el paciente habla. Entonces, el hecho de que él se sienta cómodo, pues es primordial. Nuestra fase de provisionalización realmente es una fase de fisioterapia donde queremos devolver la función. Entonces, por eso somos rehabilitadores, o sea, tenemos una habilidad, en este caso la fonética o la masticación o la deglución, que han sido demeritadas o perdidas y tenemos que hacer un diagnóstico en base a los síntomas que podamos capturar con esa fase de provisionalización. Entonces, la verdad, la fonética yo la considero como una herramienta de diagnóstico diferencial para saber si mi rehabilitación va por buen camino. Entonces, letras claves para mí en fonética es la F, V, M, I y la S. Entonces, sí, es algo importante consultarlo. Ay, leí para atrás. Y bueno, vamos a hablar ahora de la oclusión ideal, en donde, ¿qué entendemos por oclusión ideal? Eh, es un verdadero concepto de oclusión ideal, implica que haya una correcta, una buena relación entre las posiciones estáticas, que realmente es una posición céntrica mandibular, donde el paciente, por ejemplo, aprieta los dientes, y las dinámicas, que son los movimientos excéntricos. Entonces, ¿cuáles son los movimientos excéntricos? Pues los laterales, los de apertura, los de cierre, y estos tipos de movimientos se hacen cuando hay una deglución, cuando hay una fonación, cuando respiras y cuando tienes una postura repetitiva de ir y venir en cuanto a la posición de tu maxilar con la mandíbula. Entonces, en la oclusión ideal se van a buscar armonía de todos los movimientos, todas las posiciones y el correcto funcionamiento neuromuscular. O sea, nuestro punto de partida tiene que ser la comprensión del sistema neuromuscular. Y este se refleja en la boca por el ligamento periodontal, que realmente es un propioceptor que nos puede ayudar, o sea, como paciente, a identificar la intensidad con la cual tenemos que hacer la masticación o a llevar el alimento de un lado a otro para que el paciente pueda tener esa coordinación muscular en base a lo neuronal, por eso se llama neuromuscular. Entonces también debemos de cuidar los estímulos que se originan en las guías de desoclusión o de oclusión, que es la guía anterior. La guía anterior la comprendemos como guía incisiva, que va a limitar la protrusión mandibular, y las guías caninas, que van a coordinar la transtrusión, que es el intercambio entre el lado de trabajo y el lado de no trabajo o lado de balance. También tenemos que estar muy al pendiente de la altura de la cúspide que vamos a recomendar, la profundidad de la fosa. También tomar en cuenta la guía condilar, para eso lo podemos hacer con registros posicionales, cefalométricos o gráficos,
para que nosotros podamos coordinar el ángulo de la guía condilar con la forma en la que recomendamos hacer la topografía de los dientes. Y también, obviamente, tener regulado el plano de oclusión, que se compone por la curva de Spee y la curva de Wilson. La curva de Spee es antero-posterior y la curva de Wilson medio-lateral. Entonces, el plano de oclusión siempre tiene que estar paralelo a la interpupila o acorde a la posición natural de la postura de la cabeza. Y pues esto es lo que buscamos en una oclusión ideal. Tenemos 6 puntos descritos por Peter Dawson. La primera, que yo creo que es una de las más relevantes, es que la máxima intercuspidación debe de coincidir con la relación céntrica. La relación céntrica es cuando mi cóndilo está en el centro de la cavidad glenoidea y tiene que ser mi punto de partida para todos los movimientos mandibulares. Entonces, ¿por qué es tan importante esa oclusión céntrica? Porque el disco articular tiene cuatro partes o 4 zonas: la parte anterior, la parte intermedia, la banda posterior y la zona bilaminar. El cóndilo tiene que tener una protección, el cóndilo mandibular tiene que tener una protección cuando el paciente hace la oclusión. Cuando él está masticando, debe de haber alguien que amortigue la fuerza de la masticación, que son kilos sobre centímetro cuadrado, son como 7 kilos en un paciente normal. Entonces, bueno, normal no, sano. Entonces, cuando el paciente hace esa aplicación de fuerza, el cóndilo tiene que estar centrado en la cavidad glenoidea, pero idealmente que el disco esté situado en la banda posterior, que es la parte más ancha del disco articular. Entonces, por eso es importante que la máxima intercuspidación o la manera en la que el paciente muerde esté coincidiendo con la relación céntrica, precisamente para que haya esos factores de protección o de amortiguación en base al disco. Entonces, lo malo del disco, bueno, lo malo y bueno del disco es que siempre está acompañando al cóndilo mandibular, y hay un músculo que se llama pterigoideo externo que tiene 2 haces. El haz superior va sobre la parte anterior del disco articular y el haz inferior va insertado en el cuello del cóndilo. Entonces, ese pterigoideo externo sirve, también le dicen pterigoideo medial, perdón, pterigoideo lateral. Ese pterigoideo externo o lateral sirve también para los movimientos de lateralidad. Entonces, cuando el paciente tiene una lateralidad correcta, guiada por una buena posición de canino, el músculo va a estar trabajando de manera armónica, articulación y diente. Pero, desgraciadamente, el canino es el último diente anterior que erupciona. Entonces, si hablamos de dientes anteriores, pues el central erupciona, no sé, 6, 7 años, el lateral 7, 8, y el canino anda ya por los 10, 11. Entonces, los dientes permanentes nacen a tamaño adulto, pero en el cráneo de un niño. Entonces, pues la verdad es que no caben, o sea, no hay espacio para que este se acomode, y muchas de las veces está en una posición ectópica. Entonces, eso perjudica la buena biomecánica que debe de haber entre la desoclusión del canino, que realmente cuando hay una desoclusión, lo que pasa es que los dientes no contactan, y al no contactar, el ligamento periodontal no es excitado, y de esa manera el sistema neuromuscular no es activado. O sea, la contracción muscular se hace más suave o menos intensa. Entonces, por eso es que buscamos esa biomecánica articular, oclusal y masticatoria. Entonces, esa es una de las principales cosas que debemos de buscar en la oclusión ideal. Lo segundo es que los contactos posteriores sean bilaterales. No es bueno comer más de un lado que de otro, ni que un diente tope primero del lado derecho y luego del lado izquierdo. Tiene que ser totalmente bilateral, porque estamos hablando de intensidad en la recepción de la fuerza. Tienen que ser los contactos simultáneos, estables, para que pues, se pueda formar una oclusión mutuamente protegida. Mucho tiempo a esta oclusión se le llamó oclusión orgánica, en donde los dientes de adelante, los dientes anteriores, con sus desoclusiones, que son representadas por la guía anterior, que es la guía incisiva y la guía canina, gracias al trabajo del contacto de ese grupo de dientes anteriores, ya sea en protrusión o lateralidad, los dientes de atrás deben de descansar. Entonces,
de esa manera es como cuando caminas. O sea, primero apoyas el pie derecho y el pie izquierdo está en el aire. Y luego apoyas el pie izquierdo y el pie derecho está en el aire. Entonces, eso se llama biomecánica. Y por eso tenemos que hacer diagnósticos acertados para que el paciente esté encaminado con el especialista que sea adecuado. En este caso, si el paciente tiene una mala relación esqueletal y tú estás viendo que es una persona que no ha terminado su crecimiento craniofacial, pues redirígelo a un ortodoncista para que le haga una ortopedia o a un odontopediatra para que él lo realice. Eso lo pueden realizar los dos, pero sí es importante que haya el diagnóstico oportuno antes de que se haga la enfermedad y sobre todo que el hueso es manipulable porque no está todavía sin osificar. Entonces, a eso me refiero con diagnóstico oportuno. Y también si el paciente es adulto y ya terminó de crecer y tú ves que hay unos caninos que están en mala posición o que su relación oclusal no permite que haya una sobremordida correcta para que se pueda realizar la desoclusión, entonces refiérelo con un ortodoncista, que es el dentista indicado para que sin tallar los dientes, sin que hagas una atención terciaria de prevención, puedas hacer un tratamiento que impida que pierdas el diente. O sea, la ortodoncia es muy buen tratamiento preventivo. No importa, bueno, sí importa, pero no es el fundamento principal por el cual recomendar ortodoncia el que el diente esté derecho. La verdad es que la palabra ortodoncia quiere decir orto es correcto. Entonces, doncia, pues diente, tiene que estar en la posición correcta. Y la posición correcta es la que permite que haya una desoclusión. Entonces, por eso hay que estudiar y hacer un análisis oclusal para ver si realmente mi paciente está generando las desoclusiones. Si tú te vas con un espejo y reflejas el carrillo para observar cómo intercuspida y creer que vas a evaluar los contactos prematuros, no se van a ver por vestibular. Los contactos prematuros más notorios están por palatino, porque las cúspides estampadoras superiores son palatinas y vestibulares inferiores. A lo mejor vas a ver las vestibulares, pero no vas a ver las palatinas. Entonces, para eso es importante que usemos un arco facial, un articulador, para que tú puedas transferir la manera en la cual el paciente eh, mueve su mandíbula en referencia a la articulación o relación céntrica para que sepas dónde poner los dientes. Recordemos que la oclusión orgánica o ideal tiene factores que son fijos, que no puedes cambiar, que son invisibles, como la relación céntrica, la trayectoria condilar o los ejes de rotación. Con esas tres cosas tú no puedes ver, no puedes hacer nada, solamente puedes respetarlos. Lo que tú puedes cambiar son los factores modificables, como la forma de las arcadas, la topografía de la oclusión, la relación dentolabial o la dimensión vertical. Pero eso sí lo puedes cambiar, lo demás no. Entonces, para que sepas qué cambias y qué no cambias, para llegar a la oclusión ideal, pues ocupas tener los modelos articulados con arco facial. Y bueno, otra cosa importante, que la fuerza oclusal tiene que ser dirigida al eje del diente. ¿Por qué? Porque vas a resistir mejor el impacto de una fuerza oclusal que realmente la estás haciendo mínimo 590 veces al día cuando tú deglutes y haces máxima intercuspidación para que se pueda coordinar el esófago y la laringe. Entonces, realmente es algo que hacemos inconscientemente. Pero cuando hay un contacto prematuro, por ejemplo, si dejas una restauración alta, una resina, no sé, una corona, al problema o una de las cosas que te ayudan a diagnosticar es conocer si el dolor que provoca o que te refiere el paciente es diurno o nocturno. Cuando hablamos del nocturno, obvio, no es una regla, pero sí es más o menos una constante. Si hablamos del dolor nocturno, se relaciona con la inflamación pulpar, también llamada pulpitis. ¿Por qué? Porque si yo estoy sentada o parada, el volumen de mi sangre que llega a la cabeza es menor si lo comparas con el volumen de sangre que llega a la cabeza cuando estoy en posición de cúbito o cuando estoy acostada. Entonces, cuando tú te duermes, si hay una inflamación de origen pulpar, la pulpa empieza a tener una hipervascularización por la inflamación
y no tiene para dónde inflamarse. Si yo me doy un pellizco en la mano o me lastimo la mano, se liberan prostaglandinas y se hace el proceso de inflamación y tiene hacia dónde desinflamarse, pero la pulpa no tiene esa capacidad porque está rodeada por tejidos duros. Entonces, el dolor nocturno puede ser asociado con un dolor endodontal, de origen endodontal. Y el dolor diurno puede estar asociado con el problema periodontal o el problema oclusal. ¿Por qué? Porque sí es verdad que al momento de deglutir en la noche, si deglutes en promedio como creo que son 70 veces, al momento de tú pasar saliva cuando duermes, sí eso es un contacto, pero no es igual de intenso o igual de número de veces que si tú estuvieras despierto. Por eso lo manejan como diurno y nocturno, porque están como relacionando el dolor con el contacto dentario. Y este se hace más cuando estás despierto simplemente porque tienes que pasar la saliva. Entonces, cuando la fuerza oclusal no está directamente, toda esa fuerza oclusal no está directamente dirigida a la raíz dentaria, puede tener una repercusión periodontal, como una recesión, o incluso o sea, el cuerpo es bien bueno. Puede reaccionar siendo más fuerte, haciendo más fuerte la estructura o haciéndola más débil. Si la hace más débil, genera dolor, que es un síntoma que el paciente identifica, y es como una alerta para que él busque atención. Realmente es como una alarma. Y cuando el paciente se defiende y hace estructuras más fuertes, nosotros podemos identificar las exostosis o los torus palatino o lingual. Entonces, prácticamente eso también es un síntoma que se ve claramente en una boca. Bueno, el paciente no se da cuenta que lo tiene, a lo mejor se puede lastimar con el cepillo o algo así, pero sí está relacionado mucho con la mala distribución de las fuerzas. También otra de las cosas que buscamos en la oclusión ideal es que haya una desoclusión de los dientes posteriores, como ya lo mencioné, causada por la acción de los dientes anteriores durante los movimientos excéntricos de la mandíbula. Y esto se hace en base a la guía incisiva y la guía canina. Y esto aplica para todo lo que sea dento soportado o implanto soportado. Entonces, es importante que haya esa correcta distribución de fuerzas. Y los músculos no deben de tener cambios en dirección, cuando se contraen y se relajan. Más adelante lo vamos a ver, pero es como que no puede haber una deflexión al momento de abrir y cerrar. La manera correcta de verificarlo es sentándote a las 12 del paciente, o sea, por detrás de su cabeza, cerrar un ojo para que tú puedas tener esa mirada de cazador que le llaman y puedas observar ambas líneas dentales líneas medias dentales, para saber si están coincidiendo. Hay gente que de inicio no coinciden, pero pues al menos que caigan en el mismo punto. No tienes que agarrar el parámetro que realmente coincidan. Si alguien nace con la línea dental media corrida, no pasa nada, nada más que al momento de abrir y cerrar, que sea el mismo punto. También debe haber estabilidad en los puntos A, B y C, que al menos tengas dos contactos. El contacto oclusal más importante o que da más estabilidad oclusal precisamente es el contacto B, porque es cuando se relaciona la cúspide estampadora superior con la cúspide estampadora inferior, en este caso cúspide palatina contra cúspide vestibular inferior. Y también no debe haber contactos prematuros, ni interferencias, ni en relación céntrica, ni en máxima intercuspidación, o la también llamada oclusión habitual. Y en el sector anterior, el contacto que haga el borde incisal inferior contra el cíngulo o la cara palatina del incisivo superior tiene que ser un contacto discreto, que no sea muy fuerte o que no tenga mucha carga. También eso es importante porque dentro de nuestro diagnóstico tenemos que evaluar el fremitus. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, voy a entrar de lleno sobre la enfermedad oclusal. La enfermedad oclusal es un trastorno o deformación de la función de cualquier estructura que esté relacionada con el sistema masticatorio. Esto es un desequilibrio entre la interrelación armónica entre las articulaciones, la musculatura masticatoria y las superficies de los dientes, las superficies oclusales de los dientes.
También se define como un proceso de degeneración de las superficies dentales que conlleva a un deterioro funcional o incluso a que el paciente tenga dolor. Entonces, no es la enfermedad más común de la boca, la enfermedad más común es la caries dental, después viene la enfermedad periodontal. No sé exactamente si es la tercera en posición, pero sí es muy, muy común. Lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta de que tiene enfermedad oclusal porque no se adapta. Entonces, esto es bueno porque pues él puede seguir alimentándose, hablando y respirando, deglutiendo, pero no permite que haya esa alerta y el paciente puede esperar a que la enfermedad se manifieste de una manera más grave y esto posiblemente en tiempos y, o sea, te genera más tiempo y más dinero, más trabajo para el dentista y pues lo que yo busco con esta plática es generar la conciencia de que se haga un diagnóstico oportuno, que se haga la referencia cuando no está la enfermedad manifestada y pues de esta manera se prevenga, ¿verdad? Vamos a hablar de los mecanismos básicos para la deformación de la superficie dental, o sea, ¿qué es lo que pasa para que ese diente tenga esa degradación o esa pérdida de estructura? Hay un intercambio entre mecanismos físicos, mecánicos y químicos que pueden actuar solos o en combinación. Entonces, uno de los primeros mecanismos va a ser el estrés. El estrés oclusal causa compresión, flexión y tensión que puede provocar manifestaciones dentales como microfracturas o afracciones. Entonces, esto es muy vistoso porque el paciente pues realmente sufre algo que le está generando dolor y pues lo malo es que le duele, lo bueno es que avisa. Entonces, esto es el primer mecanismo. El segundo mecanismo va a ser la fricción y esta proviene de la abrasión. También puede ser originada por materiales exógenos y la atrición que es endógena, o sea, la fricción se manifiesta como abrasión o atrición. Cuando es abrasión es por un tercer cuerpo, por así decirlo, o un objeto extraño como el cepillo de dientes. Y la atrición por ejemplo, diente con diente, y se le conoce como fricción endógena. Entonces, esta resulta del bruxismo, o también le dicen para funciones de boca vacía, porque no tienes realmente algo en tu boca y sin embargo estás desgastando tus dientes. Y el tercer mecanismo es el corrosivo, que es el resultado de una degradación química o electroquímica. Y aquí viene, por ejemplo, la enfermedad de reflujo, la bulimia, la ingesta de ciertos medicamentos, la mala, la dieta, obviamente. Si el paciente consume muchos refrescos, pues tienen muchísimos ácidos, tiene ácido fosfórico, ácido, ¿cómo se llama? Tartárico, maleico. Entonces, la ingesta de bebidas carbonatadas, pues se pueden conocer como una corrosión electroquímica. Entonces, vamos a hablar de los signos y síntomas de la enfermedad oclusal. Vamos a tener factores de riesgo como la edad, o sea, mientras más grande eres, pues eres más vulnerable a la enfermedad oclusal. También el consumo de bebidas ácidas, la presencia por alguna razón de la serostomía y también los hábitos de cepillado. Los signos más comunes de la enfermedad oclusal van a ser los desgastes, las grietas o fracturas y las migraciones. Hay que observar, doctores, cuando tú pones la luz de la lámpara sobre los dientes, trata de ponerlo en diferentes ángulos para que busques fracturas cohesivas del esmalte. Se ven como si tuvieras un vidrio y levantaras una piedra y se estrella. Y la reflexión de la luz se descompone y se hacen blancas, se ve una línea blanca. Entonces, eso se ve desgraciadamente a veces en centrales, caninos o premolares de manera vertical. Es como el preámbulo de la fractura. Entonces, si tú no haces una corrección en cuanto a la dirección en la cual el diente recibe la fuerza, puede desembocar en una fractura. Por eso la importancia de leer los signos. Y en cuanto a los síntomas, lo que el paciente sí se da cuenta, pues sería la estética comprometida, que no le gusta cómo se ve el diente, que está más chiquito o que está como tipo dientes de serrucho, que él lo ve irregular. También puedes tener como síntoma el dolor,
a la masticación o a la hipersensibilidad, y también causado por la movilidad. La movilidad también pues es resultado muchas veces de una mala distribución de cargas. Obviamente tiene muchas etiologías, pero una de ellas es la enfermedad oclusal. Hablando ya más directo de los tipos de enfermedad oclusal o sus manifestaciones más conocidas, tenemos la atrición, que es un desgaste que se presenta con la fricción de diente con diente. Cuando el desgaste penetra el esmalte dentro de la dentina, que es orgánica, es más suave, el desgaste va a ser 7 veces más rápido. Entonces, esto provoca que se pueda causar una hipersensibilidad dentinaria. Y es uno de los problemas más comunes y desgraciadamente no tratados. Entonces, es muchísima la gente que cree que es normal que el diente se desgaste por la edad. O sea, sí tenemos un desgaste fisiológico, pero creo que lo podemos evitar o lo podemos regular. Entonces, cuando perdemos esa función de los dientes anteriores en cuanto a la desoclusión, pues ya es como un efecto dominó que va a haber cada vez mayor pérdida de estructura, porque ya los dientes de adelante no van a poder cuidar a los de atrás y vas a tener un patrón de movimiento horizontal. Entonces, eso es lo que no queremos. El otro ejemplo de la enfermedad oclusal es la abrasión dental, que es un desgaste también friccional entre un diente y un agente exógeno. Proviene, por ejemplo, de la misma alimentación del bolo alimenticio, del cepillado fuerte, del cepillo inadecuado. Ahorita pues ya la mayoría recomendamos cepillos que sean ultra suaves. O también los malos hábitos como sostener cosas con los dientes, morderse las uñas, que se llama onicofagia, o cualquier objeto extraño que tú quieras meterte a la boca, muchas veces hace como un efecto tranquilizante. Entonces, pues eso también es una de las enfermedades oclusales. Y creo que uno de los que a mí me causan más interés, como ya se habrán dado cuenta, lo menciono mucho, es la erosión dental. Se caracteriza como la pérdida de la estructura dental por procesos químicos, pero no tiene nada que ver el microbioma o la flora bacteriana. Este puede ser causado por factores intrínsecos o extrínsecos, y también se le conoce como perimólisis dental. Entonces, la erosión endógena puede resultar de la bulimia, y se le conoce como un patrón de pérdida de diente en las superficies palatinas de los dientes anterosuperiores o incluso posterosuperiores. Y la erosión por el reflujo gastroesofágico que les comenté hace un momento, lo que tiene el ácido del estómago es ácido hidroclórico, que es súper fuerte, es muy intenso. Y también tiene pepsina, que son enzimas proteolíticas de los jugos gástricos que van sobre la estructura dental, y aunque el esmalte sea muy cristalino y sea un sólido muy, muy correcto y muy compacto, pues sí, obviamente lo erosionan. La erosión se manifiesta por erosiones linguales en molares, y obviamente se tiene que pedir ayuda con un gastro para que le dé seguimiento. Si tú no vas por la causa y haces planes de tratamiento, pues no puede ser que no tengas un tratamiento que sea longevo. Probablemente tu restauración también va a sufrir un tipo de corrosión, y obviamente vas a estar dando vueltas como un hámster, no vas a poder sacar al paciente a una etapa de estabilización, y por eso es muy importante saber el concepto de la etiología. La erosión exógena pues va a ser la ingesta frecuente de cualquier alimento o líquido que tiene un pH menor de 5.5, que les comenté hace un momento que era el pH crítico. Y cuando tienes un pH menos de 5.5, se supone que en los dientes debe de haber un balance entre la remineralización y la desmineralización. ¿Cómo se hace la remineralización? Pues ingestas de flúor, cantidad adecuada de flujo salival, agentes remineralizantes como Recaldent o ¿cómo se llama? Fosfato tricálcico. Agentes, o sea, cosas que tú puedas colocar sobre los dientes para que remineralices más de lo que desmineralices. Pero si tu medio oral es menos de 5.5, vas a estar soltando iones de fosfato y de calcio muy fácilmente. Entonces, lo que se recomienda
es que el paciente baje su ingesta de alimentos ácidos. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho comer, ¿cómo se llama? Frituras o papitas con salsa como tipo botanera, que tienen mucha acidez. Entonces, se componen por mucho vinagre, que es ácido acético. Entonces, esto hace que tengas una afección directamente a los dientes y pues causas una desmineralización por los hábitos. Entonces, es importante también reconocer que hay otras cosas que son buenas, como la vitamina C, que realmente sí hace un bien a nuestro organismo, pero la ingesta continua de esa vitamina C también puede ser un causante de la erosión dental. También aquellos pacientes que toman aspirina Protec, por ejemplo, que son 100 miligramos para alguna cuestión de alguna cardiopatía, y pues esto también tiene acidez, es ácido acetilsalicílico. Entonces, pues todo esto es importante que el paciente lo conozca para que él sepa cuándo sí, cuándo no, o qué hace bien y qué hace mal, pero sí es importante que transmitamos ese conocimiento hacia nuestros pacientes. La erosión del esmalte se puede ver de manera evidente por áreas socavadas en dentina, pero aquí el diagnóstico diferencial sería que ese desgaste no contacta con el diente antagonista. Entonces realmente no es friccional, es químico. Y se recomienda usar productos remineralizantes como flúor, puede ser, no sé, marca cualquiera, Cleanpro o Durafat, por ejemplo. Y esta pasta me gusta mucho porque tiene fosfato tricálcico, que pues es muy adecuado para la remineralización, porque precisamente lo que devuelve son iones de calcio y fosfato. Cuando hablamos de la abrasión dental, veo que hay comentarios, pero yo creo que los tomo al final. Ahí pónganlos, por favor, si tienen algún comentario. En cuanto a la abrasión dental, son conocidas como lesiones no cariosas. Ahí así como un poco de controversia. De hecho, no tenemos la etiología aceptada por todo el mundo. Se cree que está involucrada con la deflexión, pero pues no tenemos todavía comprobada esa teoría. Está relacionada con el estrés tensional durante la flexión de los dientes cuando hay sobrecargas oclusales. Entonces, este tiene la característica de que hay ángulos lineales. Entonces, por ejemplo, la abrasión es diferente porque los bordes de la lesión son redondeados y en la fracción no. En la fracción son ángulos rectos. Entonces, creo que eso sería la manera de diferenciarlas. Y otros ejemplos de la enfermedad oclusal, como lo vemos en las fotos de la derecha de la pantalla, tenemos los dientes y los cúspides fracturados, que, como les menciono, puede ser por estrés oclusal o también por malos diseños protésicos, porque debemos siempre de estar cuidando, haciendo una protección cuspidia, sobre todo en aquellas zonas donde nuestro esmalte queda muy delgado sin apoyo dentinario, y pues a veces queremos hacer restauraciones muy pequeñas, pero si el diente ya está muy afectado, pues hay que proteger esas cúspides de trabajo. Entonces, pueden existir líneas de fractura cuando la vertiente de la cúspide interfiere con la fuerza oclusal, y estas fracturas pues son un signo típico de la enfermedad oclusal, y pues no, la verdad es que ojalá todas se rompieran o se fracturaran arriba del margen gingival. Muchas se convierten en extracciones cuando el alargamiento no es viable, pero pues sí es algo que es característico de la enfermedad oclusal. Y hablando de los factores de riesgo, tenemos la acidez o ¿cómo le puedo decir? La actividad acidogénica de la placa dentobacteriana o de nuestro biofilm. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho recomendar es este producto de la marca GC, se llama Triplate. Tiene el objetivo de identificar en la placa dentobacteriana qué tan ácida es. Entonces, por ejemplo, tú la colocas sobre el paciente previo a su profilaxis dental, y en la placa que encuentras, pues ya ven que hay pastillas reveladoras, pero la pastilla reveladora, como de siempre, nada más te decía si hay o no hay. Entonces, con este producto puedes saber si hay, y la que hay, qué pH tiene. Porque obviamente el metabolismo o la asociación bacteriana en un biofilm
pues se va a hacer más agresivo mientras más tiempo esté el biofilm en boca. No quiere decir que el paciente nunca se lave los dientes, simplemente hay zonas en la boca que el paciente le es más difícil limpiar. Por ejemplo, hay mucha gente que le da, tiene reflejo de náusea cuando pone el cepillo en palatino en posterior palatino o el lingual inferior hasta atrás. Entonces, hay zonas donde el paciente puede fallar más en sus hábitos de higiene y este producto tiene como una tinción que tiene 3 colores. La primera es rosa o rojo, donde se hace el anuncio, por así decirlo, o identifica que es una superficie que ha sido limpiada recientemente, o sea, la placa no está madura. Tenemos el morado o azul, en donde se identifica que esa placa tiene al menos 48 horas en esa posición y ya empieza a haber una sucesión bacteriana para que el biofilm madure, y al madurar, pues obviamente se hace acidogénico. Y tenemos el celeste, que es el más crítico, es lo que no queremos ver en nuestros pacientes, porque este va a identificar el pH de la placa dentobacteriana, no de la saliva, de la placa, cuando está a menos de 5.5 o incluso menos de 4.5. Entonces, de 4.5 para atrás te lo mancha de azul, pero recordemos que de 5.5 hacia 0 ya tienes pérdida de iones de calcio y fosfato, o sea, ya tienes la desmineralización. Entonces, ¿por qué les pongo esto si pues no es una clase de perio ni una clase de cariología? Hago esta mención porque si el diente está sometido a un trauma oclusal o recibe la fuerza en una dirección que no es al eje de la raíz, si está desmineralizado, va a ser más fácil que se rompa. Déjame tomar un poco de agua. Entonces, al momento de que tú haces el diagnóstico, tendrías una información más intensa o mayor si tú haces este paso. Creo que es una buena herramienta para trabajar. Y también, no lo puse aquí, pero químicamente hay una sustancia que se llama interleuquina beta, que está relacionada con la rapidez de la reabsorción ósea horizontal. Entonces, obviamente, si hay problemas de soporte periodontal, pues también vas a tener más vulnerabilidad a una movilidad, por ejemplo, por una sobrecarga oclusal. Entonces, no puedes decir, yo nada más veo cariología, o yo nada más veo coronas, o yo nada más veo periodoncia. En la boca es conjunto de. Entonces, tienes que verlo de manera integral. Bueno, vamos a pasar al subtema de la propedéutica clínica, en donde tenemos que la enfermedad oclusal va a ser uno de los muchos factores etiológicos de los trastornos temporomandibulares. Se cree, esto está reportado en el libro de Oquesson, que del 50 al 60% de la población tiene algún signo de alteración funcional del sistema estomatognático. ¿Por qué no se atiende? Porque se adapta. Y qué bueno que se adapte. Pero por eso es importante hacer visitas al menos cada 6 meses o dependiendo de tu biofilm o del índice de Cambra que tú hagas para saber si el paciente es bajo riesgo, medio riesgo o riesgo alto. ¿Por qué? Porque permite interpretar o detener, identificar los signos antes de que se hagan síntomas. Entonces, si ya sabemos que más de la mitad de la gente tiene problemas que pueden tener alguna repercusión en su sistema estomatognático, pues hay que checar vías de desoclusión, hay que checar, creo que me fui a algo que no quería. Bueno, vamos a darle escape. Perdón, es que me emocioné y le pegué al ¿cómo se llama? Al tablero. Ahí va. Entonces, en los trastornos dolorosos, en un 70-80% de la información que tú necesitas para hacer un diagnóstico oportuno viene de la historia clínica. O sea, el diagnóstico se hace en base a una propedéutica. La propedéutica se divide en la exploración y en la anamnesis o el interrogatorio. Entonces, los trastornos que son dolorosos se identifican mejor con el interrogatorio, no con la exploración. Entonces, por eso es importante hacer un correcto interrogatorio. El interrogatorio puede ser de manera directa o de manera indirecta. Cuando es de manera directa, planteas preguntas al paciente cara a cara,
vas a seguir un orden y el clínico debe tener la capacidad de llevar o segmentar la plática para que sean solamente hablados los temas de interés y que se centre el paciente en platicarnos realmente el motivo de su consulta, o sea, que no se vaya como para las ramas, hay que coordinarlos o guiarlos. Y el interrogatorio indirecto es con ayuda de un interrogatorio escrito, que donde se puede obtener una anamnesis más completa, pero el paciente completa un cuestionario, el clínico lo revisa y lo ideal es que no lo leas sin el paciente. O sea, lo ideal es que el paciente lo responda, que tú pases al paciente y lo estés leyendo con él. Por si hay algo que quieres saber más o interrogar de una manera más amplia, pues puedas tener más información. Recordemos siempre que la información da poder. Entonces, mientras más conozcas de tu paciente, mientras más síntomas te dé, pues va a ser más fácil diagnosticar. En la derecha tenemos una recomendación que se hace para los pacientes que tienen trastorno temporomandibulares, en donde, perdón, una disculpa, se me olvidó quitar esas notificaciones, en donde podemos tener un diagrama que el paciente va a tener para que él pueda señalar la zona donde le duele. A veces, si tú se lo das en unos renglones y que te diga, y le pides, explícame dónde te duele, pues para él es más fácil hacer la oración o hacer la narrativa. Si tú le pones un dibujo y él lo señala, creo que va a ser más fácil la comunicación. Entonces, se le recomienda dar a un paciente un diagrama para que él pueda reflejar en él los puntos de dolor y que con flechas señale hacia dónde se está irrigando el dolor. Y bueno, tenemos que hacer palpación. Obviamente estamos hablando de los músculos masticadores. La palpación se va a realizar con las yemas de los dedos. Se tiene que tener las uñas cortas para que puedas sentir la yema. Se hace con la superficie palmar del dedo medio, usando índice y anular, o sea, estos 3 dedos. Tienes que hacer una presión que sea sostenida, que dure de 1 a 2 segundos. Y durante la palpación, tú tienes que estar en comunicación con el paciente para que él te explique si le está doliendo o no. Entonces, el dolor, pues como ustedes saben, es subjetivo. No tenemos una escala numérica objetiva que nos pueda decir exactamente cuánto es tantito o cuánto es mucho, pero al momento de hacer una exploración clínica con palpación muscular, debemos de darle al paciente esta escala, en donde 0, el paciente no presenta dolor ni sensibilidad. 1, el paciente al palpar tiene un poco de dolor, un poco de sensibilidad. El número 2, cuando el paciente siente un dolor y manifiesta que hay un dolor o una molestia. Y el 3, cuando el paciente hace una reacción de evadir, o sea, se activa un nociceptor o lagrimea o expresa verbalmente que le duele, a veces levanta la voz y esto pide que no se palpe ahí nuevamente. Entonces, es una escala para que nosotros podamos comparar, no sé, previo a la rehabilitación, cuánto dolía, después de la rehabilitación, cómo vamos en fase de provisionalización, que es la fisioterapéutica, o si ya todo está bien y bajamos a 1 o 0, pues perdón, a 0, pues ya hacemos la restauración definitiva. Entonces, creo que es algo importante. Voy a empezar a explicar cómo palpar los músculos masticadores. Tenemos de entrada el temporal. El temporal tiene una función de elevar la mandíbula y en el haz posterior dirigirla hacia atrás, o sea, está involucrado en la retrusión. Entonces, el haz anterior, te vas a poner a las 6 del paciente con la cabeza a la altura de tus codos, la cabeza del paciente a la altura de tus codos, lo vas a reclinar, vas a palpar por encima del arco cigomático y por delante de la articulación para la región anterior y vas a tratar de buscar esas zonas de dolor. En la región media, la fibra va en una dirección un poco más oblicua, vas a palpar por arriba del arco cigomático y por delante de la articulación. Y en la región posterior vas a seguir la dirección de las fibras que son más horizontales, se palpa por encima y por detrás de la oreja. Entonces hay que ubicar en dónde es que molesta. El temporal, como información, una información importante, es el músculo que más está afectado por las interferencias oclusales. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando hay una interferencia, a veces el paciente puede tener una cefalea
y no saben cuál es la causa. Entonces, para eso está la palpación del temporal. También a veces dicen, doctora, me duele el pelo, me duele cuando me cepillo, cuando me recojo o cuando me pongo el champú. Entonces, pues eso también es una información importante. Hablando de la palpación del macetero, vas a colocar los dedos sobre el arco cigomático por delante de la ATM y vas a empezar a hacer movimientos ascendentes para que tú puedas ejercer la presión necesitada durante el tiempo de 1 o 2 segundos y tú busques esos puntos de presión o de dolor. Vas a bajar los dedos ligeramente hasta la porción del macetero que está insertada en el arco cigomático, justo por delante de la articulación. O sea, vas desde la base de la mandíbula hasta la articulación. Tenemos también el problema con los pterigoideos. Cuando tú tienes un problema muscular, pues palpar el temporal y palpar el macetero es sumamente fácil, pero los pterigoideos son músculos internos en el cual no tenemos el acceso correcto a hacer esa palpación. Entonces, para saber cómo está su función, tenemos este término que se llama palpación funcional, que es un segundo método para valorar los síntomas musculares y parte del principio de que cuando un músculo se fatiga y produce síntomas, cuando hay actividad va a tener más dolor. Entonces, si tú empiezas a hacer que el músculo trabaje y le duele, pues ya estás sospechando que algo está alterado. Pero a veces el cuerpo se adapta a cierta función o cierta fuerza y cuando tú ejerces, y el paciente no se da cuenta, pero cuando tú ejerces más fuerza, el paciente se activa, el dolor se activa. Entonces, esto se relaciona mucho para los pacientes que tienen problemas de transtrucción, específicamente con el pterigoideo externo o lateral. Y tenemos que el pterigoideo interno sí se puede palpar, es un poco incómodo, pero sí se puede palpar porque puedes poner tus dedos en la parte lateral de la pared faríngea de la garganta. Va a ser un poco difícil, pero sí pudieras llegar. A veces pudiera tener como una sensación de náusea o que quiere toser. Y bueno, pues está más indicado esto para el pterigoideo externo en el haz superior y en el haz inferior. Ya que están en una posición muy profunda en el cráneo y pues no se pueden palpar. Entonces, ¿cómo se hacen? El pterigoideo externo, en la foto izquierda de su pantalla, van a observar que están haciendo la palpación funcional para el haz inferior. Recordemos que el haz inferior se inserta en el cuello del cóndilo. Entonces, tú vas a poner los dedos en el mentón del paciente y le vas a pedir al paciente que protruya, que haga una fuerza empujando la mandíbula hacia adelante y tú como clínico vas a hacer una fuerza opositora. Entonces, de esa manera, él va a forzar más el músculo y si duele, estás positivo. Entonces, ahí le vas a decir, ¿es 0, es 1, es 2 o es 3? Eso es para el pterigoideo externo en el haz inferior. Él está muy afectado con las interferencias oclusales también. Y el pterigoideo externo en el haz superior, que es el que se inserta en la parte anterior del disco articular, el paciente le vas a pedir que use 2 abatalenguas y los muerda. Y de esa manera, cuando está activo, pues se da cuenta que al hacer esa máxima intercuspidación, si la zona bilaminar está afectada o si el músculo está afectado, pues te va a dar positivo. Eso fue palpación. Ahora voy a hablar de la exploración de la articulación temporomandibular. También se tiene que checar. Hay como 3 pruebas que se recomienda hacer. La primera es la distancia interincisiva máxima, en donde el paciente sano va a abrir entre 53 y 58 milímetros. Y el paciente que se considera que tiene una apertura disminuida es cuando tienes menos de 40. Y cuando tienes 30, ese paciente va directamente a un maxilofacial ideal, porque es muy probable que su problema esté relacionado con los problemas intrínsecos. Los problemas temporomandibulares que sí están relacionados con la enfermedad oclusal, ojo, la enfermedad oclusal no es no siempre que tengas enfermedad oclusal vas a hacer un trastorno temporomandibular, pero sin embargo, si es el trastorno temporomandibular es multifactorial. Y una de las tantas causas que lo provocan es la enfermedad oclusal. Entonces, cuando tú tienes un paciente con antecedente de enfermedad oclusal y quieres evaluarlo para tener un mejor diagnóstico, tienes que hacer estas 3 cosas. La primera es agarrar una regla y medir
si está dentro de los 53 a 58, si está en 40 o si está a menos de 30. Si está a menos de 30, sospechas del problema intrínseco que tiene que ver con condilodisco. Si el paciente tuviera un problema temporomandibular extrínseco, estás pensando en alguna patología que afecte los músculos masticatorios. La segunda prueba es la sensación de tope. Está bien fácil. Le vas a pedir al paciente que abra y con estos dos dedos, como está en la imagen, vas a poner el pulgar y el pulgar en los dientes inferiores, en los bordes, y el índice en los bordes superiores. Entonces tú vas a tratar de pedir al paciente que abra. Cuando te da la máxima apertura, vas a hacer una presión suave durante 10 a 15 segundos. Y si sientes que el paciente abre un poquito más, o sea, si tiene 53, pues no es necesario, pero si ves que está reducida la apertura, vas a tratar de abrir. Si el paciente cede y abre un poquito más, se le llama tope blando y está asociado con los trastornos, ¿cómo se llaman? Eso fue extrínsecos, que tiene que ver con lo muscular. Y si el paciente le pone los dedos y ya no abre más, o sea, así que le estás empujando 10 a 15 segundos y él no da más, se le conoce como tope firme y está relacionado con los trastornos intracapsulares. Entonces aquí no es relevante que tú le recomiendes un guardaoclusal, por ejemplo. Él necesita una atención por un cirujano maxilofacial. Y el tercer punto que quisiera que diagnosticaran cuando vean o revisen la articulación temporomandibular son las alteraciones en el trayecto de apertura. Tenemos la deflexión y tenemos la desviación. Está muy, muy fácil de entender. En la desviación, el paciente parte durante el trayecto o el desarrollo de la apertura, se va para un lado y luego se regresa a la apertura máxima alineado a la línea media. Esa es la desviación. Y cuando tenemos la deflexión, el paciente al momento que va aumentando la capacidad de apertura, se va yendo hacia un lado, pero ya no regresa. O sea, él se queda totalmente desviado. Entonces, esto se llama deflexión. Si no regresa es deflexión, si regresa es desviación. Y bueno, esto puede ser afectado por la musculatura o por un problema condilodisco. Ya casi para terminar de propedéutica, tenemos la exploración dentaria, en donde tenemos que checar la movilidad de los dientes, que muchas veces está asociada con la pérdida del soporte óseo, como la enfermedad periodontal o cuando hay unas fuerzas oclusales excesivas. La movilidad se recomienda que tú uses 2 mangos de 2 instrumentos, puede ser espejo pinza o puede ser espejo espejo, pero que no sea tu dedo, porque el dedo pierde sensibilidad, o sea, no capturas bien la movilidad que pudiera tener el paciente. Y otra cosa que me gustaría que involucraran a su proceso de diagnóstico es que pongan los 2 dedos sobre la parte vestibular de un diente y le dices al paciente que abre y cierre. Y el diente no debe de empujar tu dedo. Eso, si lo empuja, se llama fremitus. Chéquenlo, por favor, cuando el paciente abre y cierra o cuando hace movimientos extrínsecos como de protrusión, medio o lateral obtrusión. También tenemos otras consecuencias de la movilidad, como el ensanchamiento perdón, no es movilidad, son otras, ¿cómo se dice? Cosas que puedes encontrar en la exploración dentaria, que es, por ejemplo, cuando el ligamento se ensancha. Esto hace que es porque hay una reabsorción del hueso, el ligamento toma ese espacio y se hace como una forma de embudo. Entonces, esto también te está hablando de una sobrecarga. Está la osteoesclerosis, que es cuando el hueso se defiende y empieza a hacer una compactación de osteoblastos para que haya mayor densidad y pues esto se reconoce como una zona de defensa, por así decirlo, como una actitud de defensa del cuerpo. Y tenemos también la hipercementosis, que es una actividad hipertrófica de los cementoblastos, donde se puede hacer cemento de más y pues esto la verdad es muy complicado cuando hay intención de poner unos implantes porque pues tienes el espacio protésico pero no tienes el espacio óseo. Entonces esta es como una manera que tiene el cuerpo de reaccionar ante esa sobrecarga oclusal y pues estas son manifestaciones radiológicas de ese problema. Tenemos también la pulpitis. La enfermedad oclusal está muy relacionada con los malos
diagnósticos para hacer endodoncias. O sea, a veces el paciente dice, me duele, y tú lo asocias con un dolor irreversible, con un dolor espontáneo, con un dolor intenso, y crees que es el diente. Entonces, a veces no es, a veces es un dolor que se caracteriza por ser punto gatillo. Puede ser que tengas un problema en algunas del temporal que dé una repercusión a los molares, o en algunas del macetero, que también puede tener repercusión en algunos grupos de dientes. Entonces, esto es información del libro de Okeson también, afección y tratamiento de la oclusión. Y bueno, una cosa importante para que tú no batalles al diagnosticar es que la clave para que tú identifiques el dolor referido es que si el paciente te dice, me duele el 3.6 y tú tocas el 3.6, no va a aumentar el síntoma. Entonces, eso creo que es la manera de hacer el diagnóstico diferencial. La pulpitis se puede manifestar como una inflamación por caries, o también por etiologías oclusales o periodontales o musculares, como en este caso. Tenemos la exploración oclusal, para la cual se recomienda el uso de un instrumento que replique los movimientos de la articulación. Tenemos la relación céntrica del paciente, pero queremos la relación céntrica instrumental. Entonces, esa relación céntrica instrumental la tenemos gracias al uso del articulador. El contacto oclusal de los dientes se tiene que examinar en todas las posiciones y en todos los movimientos posibles que pueda hacer la mandíbula. Desde la relación céntrica a la posición intercuspidia máxima, o relación intercuspidia. Entonces, se tienen que checar también los movimientos de protrusión y de laterotrusión. ¿Qué más? Vamos a checar los contactos en relación céntrica. En la imagen vemos la técnica biomanual de Peter Dawson, donde ponemos las manos en forma de C, apoyando los pulgares en la base del mentón y los 4 dedos restantes en la base de la rama. Y se localiza la posición de relación céntrica. Se tiene que observar la relación oclusal de los dientes en la posición articular, y pues bueno, esto es algo funcional. Nos hace llevar el paciente a una posición de relación céntrica. Es muy popular este tipo de técnica. También tenemos los programadores anteriores. Los más representativos son el jig de Lucía o Luquia y las laminillas de Long, que hacen un contacto anterior para que haya una desprogramación de los músculos posteriores. Esto es como para sacarle la vuelta a la interferencia. Y lo que nos ayuda a encontrar es la posición de relación céntrica esqueletal, músculo esqueletal, que recordemos que no tiene nada que ver con los dientes, o sea, es independiente del contacto dentario. Entonces, si ustedes pueden ver en las imágenes, se hace un contacto anterior y una desoclusión posterior, para que la mandíbula no tenga el contacto con la interferencia deflectiva, y la mandíbula pueda ser mejor manejada hacia relación céntrica. Tenemos esta variante, que es un jig multifuncional descrito por Roberto Tello, y haz de cuenta que se ve en la primera foto superior izquierda, donde el paciente tiene una relación dentolabial. En la foto segunda superior derecha se ve un solo diente, o sea, es un jig, pero está modificado. Te da la posición intermaxilar, más aparte de la relación dentolabial, más aparte la línea de sonrisa ideal. Entonces, prácticamente con este jig, que es estético funcional, pues puedes como matar 2 pájaros de un tiro. Te sirve para hacer tu desprogramación anterior y también para checar las cuestiones estéticas y funcionales en cuanto a la elección de tamaño de central en sentido cérvico-incisal. Y bueno, tenemos también la identificación del contacto en céntrica. Una vez que tú localizas dónde está la relación céntrica músculo-esqueletal, el paciente va a cerrar, tiene que cerrar la mandíbula para que tú puedas valorar la manera en la que él ocluye, o sea, los dientes. La relación céntrica es puro OTM, la intercuspidación o oclusión céntrica o posición intercuspidia es puro diente. Entonces, le vas a pedir al paciente que eleve la mandíbula poco a poco hasta que se produzca el primer contacto. O sea, el paciente abre y al momento de cerrar le vas a decir que cierre de manera despacio o lenta y que se frene cuando siente el primer contacto. Le vas a pedir al paciente que te identifique en dónde está ese primer contacto o contacto prematuro, y vas a poner un poco de aire con tu pistola triple
vas a poner papel de articular y vas a guiar la mandíbula hacia esa posición para que puedas marcar el contacto y de esa manera identificar el contacto prematuro. Esto lo puedes hacer en el paciente o lo puedes hacer en el articulador. Una vez que localizas el punto, tienes que pedir al paciente que haga una ligera fuerza para que pueda marcar el papel de articular. El más común es de 80 micras. Si tienes uno más delgado, creo que es mejor. Cuando se identifique la relación céntrica, vas a pensar, esta es mi posición en relación céntrica tentativa. Tú tienes que hacer un registro de céntrica en el montaje, un registro de céntrica en provisionales y un registro de céntrica en definitivos para saber si no te moviste de lugar durante el protocolo del laboratorio. Entonces, la relación céntrica tiene que ser totalmente reproducible. O sea, nosotros no le podemos decir al paciente, aquí están sus prótesis, pero tiene que mover hacia adelante para que le queden. O sea, el paciente tiene que olvidarse que trae una prótesis, que su intercuspidación sea fisiológica y funcional, no pensada. Y lo que puede afectar la posición intercuspidia, que también lo tenemos que evaluar en nuestra exploración dentaria, van a ser 4 cosas. La primera, la presencia de maloclusiones agudas. La segunda, la integridad de las arcadas. La tercera, si hay o no estabilidad intercuspidia. Y la cuarta, la dimensión vertical, de oclusión, obviamente. Entonces, la maloclusión aguda se presenta cuando tienes un cambio brusco en la posición intercuspidia, y esto puede ser inducido por un problema extracapsular o intracapsular, es decir, de cóndilo disco o de músculos. Cuando hablamos de la integridad de la arcada, vas a evaluar la calidad de la posición intercuspidia y vas a registrar si faltan dientes, si están planos, si están enfermos, y el paciente, si tiene dolor de un lado, pues obviamente va a morder del otro, y esto cambia los patrones de movimiento de la mandíbula. Por eso tenemos que saber qué tan íntegro está ese maxilar o mandíbula para saber muscularmente cómo nos está afectando. En cuanto a la estabilidad intercuspidia, no debe de haber discrepancias entre la relación céntrica y la posición intercuspidia. Y la dimensión vertical, pues va a ser algo que también te parte de la posición intercuspidia, porque va a ser la distancia entre la arcada maxilar y mandibular cuando hay oclusión. En pocas palabras, tus contactos B te están dando la dimensión vertical de oclusión. Entonces, vean la importancia de la morfología oclusal. Es lo que hace que el músculo trabaje o descanse. Y cuando hablamos de los contactos oclusales excéntricos, son dientes anteriores que van a guiar la mandíbula durante movimientos fuera del centro de la cavidad glanoidea, como la pro, medio o laterotrusión, y cuando ocluyen los dientes anteriores durante el movimiento mandibular excéntrico, a menudo van a causar o deben de causar una desoclusión hacia los dientes posteriores. Y la guía, o por ejemplo, cuando haces unas carillas, que tú dices, voy a hacer un cambio de sonrisa, un diseño de sonrisa digital, como ahora tanto se hace. Si tú lo haces, tienes que dejar de segundo plano a la estética y tienes que buscar la función. Tienes que montar esos modelos en tu articulador, encerarlos y verificar si realmente el largo de diente que estás promoviendo o que estás, ¿cómo se dice? Proponiendo, el paciente va a generar sus oclusiones con él. A veces el paciente te dice, quiero el diente más largo, más largo, más largo, porque el superior, porque me veo más joven, quiero enseñar más diente cuando tengo el labio en reposo. Si eso pasa y tú accedes sin saber cuánto estás, cuánto camino vas a hacer en tu trayecto incisal, pudiera ser que el diente, tu carilla, en un futuro, por tener mala distribución de fuerzas, tenga recesión gingival. Entonces son malos tratamientos porque no fueron pensados en base a la función. Nosotros tenemos que hacer la forma de los dientes en base a la forma del movimiento mandibular. O sea, nosotros no podemos ir en contra del músculo, tenemos que ir a favor del músculo. Por eso tenemos que tomar en cuenta los labios, las mejillas, la lengua. Si yo pongo un implante y lo pongo muy lingualizado y el paciente se muerde la lengua, pues no es culpa del paciente, es culpa mía porque puse el diente lingualizado, no respeté el espacio del movimiento de los músculos de la lengua. Entonces, la forma de los dientes van en base a donde queremos o creemos que el músculo se va a mover. Los contactos en protrusión, aquí tenemos estas posiciones de diagnóstico, donde le pedimos al paciente que muerda borde con borde, superior contra inferior, anteriores, y el paciente va a protruir
el promedio son 6. Esta referencia manejas 8 a 10. Ya de cuenta que cuando tú haces esa protrusión, en posterior no debe de contactar. Si hay un contacto prematuro, lo debemos de marcar con nuestro papel de articular. Vienen 2 colores. De un lado azul vas a marcar los contactos céntricos. Del otro lado que es rojo vas a marcar los contactos excéntricos. Háganlo porque esto puede ser un causante de que el paciente esté cambiando la manera en la que él cierra por ese contacto deflectivo prematuro y a la larga puede tener una repercusión en los músculos o las estructuras anatómicas de la articulación. Los contactos laterotrusivos se le va a pedir al paciente que muerda hacia la guía canina derecha, que es su lado de trabajo en este caso, y el movimiento de lateralidad va a rondar entre 8 y 10 milímetros también, y vas a evaluar el contacto posterior del lado de trabajo. Y del lado contrario, le vas a pedir al paciente que haga que veas, o sea, le vas a avisar que vas a ver el lado contrario, que es la posición de mediotrusión, y si hay contactos de mesiotrusión prematuros, son los peores, porque el cuerpo no está esperando que haya un contacto, se supone que es el lado de no trabajo, se supone que es el lado de balance. Si hay un contacto ahí, el cuerpo lo resiente más, porque no está preparado para esa tensión. Entonces, estos afectan de manera muy negativa la función masticatoria y pueden ser un factor etiológico para una alteración funcional del sistema estomatognático. ¿Cómo puede reaccionar un diente a una interferencia oclusal o qué le puede pasar cuando tenemos algún contacto prematuro en cualquiera de las posiciones de diagnóstico que les acabo de decir? Pues hay desviaciones mandibulares, los dientes aflojan, puede haber cefaleas por la actividad inapropiada del músculo temporal, pueden haber desgastes de los dientes excesivos, que el diente esté hipersensible a los cambios térmicos y que haya dolor al ocluir. Entonces también, desgraciadamente, si no se atiende, si el paciente tiene un umbral muy alto de dolor y no se da cuenta que algo está mal, se puede hacer una combinación entre la interferencia con una musculatura incoordinada y desviaciones mandibulares. Entonces, esto obviamente va a repercutir en los desajustes condilo-disco, desplazamiento anterior con o sin reducción. Entonces, ¿qué debemos de hacer en nuestro paciente? Hacer exámenes integrales donde podamos hacer la búsqueda de todos los síntomas y signos que ahora les mencioné para saber si hay o no un índice de enfermedad, trastorno o disfunción antes que se haga la enfermedad, idealmente. Si no, pues ya para que no avance, ¿verdad? Lo sigues diagnosticando para que no se empeore. El examen odontológico integral vas a ubicar la información de los factores de riesgo, en donde tienes que saber todos los factores que son capaces de causar o contribuir a la disfunción bucal. El examen va a estar incompleto si tú no sabes el porqué de cada signo de deterioro y si no se lo dices al paciente. Él tiene que saber qué está mal para que lo pueda identificar. Tiene que saber cómo es estar bien y cómo es estar mal. Los signos no siempre van a preceder a los síntomas y no hay que confiar solamente en los síntomas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el sistema estomatognático tiene muchas funciones vitales y el cerebro lo sobrepasa. O sea, dice, esto no es importante, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Cambia, salta de la céntrica para que intercuspies y puedas seguir comiendo. Entonces, esto hace que el umbral de dolor o la capacidad de hacer síntomas del paciente se disminuya. Nosotros vamos a ser responsables en nuestros exámenes de exploración de observar los signos de deterioro antes de que se ocasionen los síntomas. Cada paciente va a tener derecho a un examen intraoral y a que tú le expliques de manera clara y concisa para que él sepa el porqué de que su problema tiene que ser tratado. Y ahí vas a decirle, tu tratamiento tiene que ser inmediato, puede ser diferible o puede ser opcional. Con ética, ¿verdad? Lo vas a decir, pero sí, él tiene que saberlo. Todos los trastornos odontológicos tienen la posibilidad de ser un trastorno progresivo que va a causar problemas si no se detectan a tiempo y si no se tratan en un tiempo razonable. Evita el comienzo de cualquier tratamiento hasta que el resultado deseado pueda ser visualizado. No empieces a quitar dientes ni a quitar caries hasta que no sepas a dónde quieres llegar. Y las metas en la odontología integral, que el cuerpo no tenga enfermedad, que nuestro sistema masticatorio no tenga enfermedad, que el periodonto esté sano, que tus ATMs estén estables, que tengas una posición intercuspidia estable,
que tengas dientes sanos y completos, que no tengas sistemas de mecanismos de deformación, que funciones de manera correcta y que tengas buena estética. Entonces, como les digo, que el tratamiento no empiece hasta que no sepas a dónde vas. Todo diagnóstico y tratamiento debe de estar en base a la causa, a que tú sepas qué fue lo que lo causó, y el grado en el cual podemos eliminar las causas va a estar relacionado directamente con el éxito del tratamiento. Entonces vas a buscar el porqué del desgaste, el porqué de las lesiones, el porqué de la movilidad, el porqué de la inestabilidad o estabilidad oclusal, y sobre todo ver la posición del borde incisal para que puedas crear la desoclusión anterior. Y la meta final para todos los pacientes debe ser el mantenimiento de la salud del sistema masticatorio total. Esto nos lo dice el doctor Peter Dawson, que falleció en 2019, que es uno de nuestros principales guías de opinión en este mundo maravilloso de la oclusión. Creo que ya acabé, muchachos. Doctores, muchas gracias por su atención. Para mí fue muy gratificante estar con ustedes, la verdad lo disfruté bastante. Y agradezco muchísimo la invitación y su atención, su permanencia voluntaria. Ahora sí que me aventé 2 horas, pero me gusta mucho el tema, entonces lo disfruté mucho y espero que les haya gustado también.